lado, dentro de la farmacología clínica, hay que ver si la droga es útil en el tratamiento de la enfermedad en cuestión. Y hay que evaluar los resultados para ver si nos interesa esa droga o no nos interesa, para ver si la tenemos que dar o no la tenemos que dar y para ver, lo que es más importante, los efectos secundarios. Aquí haremos hincapié en los efectos secundarios, puesto que todo ya hemos visto que hay que eliminar la droga, que hay que metabolizar la droga, que hay que absorber la droga y que se tiene que distribuir por nuestro organismo. Y que hay tejidos que no admiten según qué fórmulas químicas que les enseñaremos, puesto que son capaces de hacer que rompan sus enlaces y ese producto químico automáticamente se convierte en otro que puede ser totalmente perjudicial. Y en vez de resolvernos un problema, nos ha creado otro más importante. La farmacología clínica, claro, si estamos hablando de que la farmacología clínica se dedica a el estudio de las drogas sobre los seres vivos, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta y también cómo actúa el organismo sobre ellas, parece que cuando antes hablábamos de la terapéutica, bueno, pues parece que se están pisando el terreno la una a la otra. Entonces vamos a tratar de establecer la diferencia. La farmacología clínica se basa en la experimentación y en los datos estadísticos. Esa es su base. Y a partir de ahí desarrolla todo su trabajo y todas sus teorías. Y la terapéutica es el arte de recetar, de tratar una enfermedad a un enfermo en concreto, pero a ese solo, con ese fármaco en concreto que le hemos prescrito, con ese fármaco en concreto que los médicos cuando rellenamos nuestras recetas. Esa es la diferencia entre la farmacología clínica y la terapéutica. Por eso es tan importante la terapéutica, porque es básica a la hora de poder establecer el tratamiento o la prescripción. Es importante en el sentido de que en nosotros, los médicos y los farmacéuticos, que ya toman conciencia o deben tomar conciencia de su trabajo, que no son meros expendedores de fármacos, de drogas, bueno, pues los médicos debemos tener un conocimiento exhaustivo sobre los fármacos que recetamos y la asignatura de farmacología se debe hacer en lo que llamamos la segunda fase de la carrera, que es a partir de tercero de medicina, cuando ya se han hecho los cursos preclínicos que se llaman, donde ya hemos pasado por una asignatura que es anatomía, donde hemos hecho fisiología, donde hemos hecho anatomopatología, que es el estudio de los tejidos a nivel microscópico, por aquello que les contaba antes de que se debe ver cómo afecta el organismo a la droga en cuestión, cómo afecta al medicamento en cuestión y cómo una de las razones era que cómo se distribuía por los tejidos. Entonces, si nosotros conocemos bien los tejidos, sabremos, entenderemos por qué este mecanismo, este fármaco, actúa en este tejido de esta manera y en este otro tejido actúa de otra manera. ¿Por qué? Porque la constitución anatómica de cada tejido, su función y a nivel de secreción de sus propios jugos, como podría ser a lo mejor el estómago o como podría ser el páncreas, cada uno segrega jugos completamente distintos y con cada uno de esos órganos ustedes entienden perfectamente que hemos de trabajar de una forma completamente distinta, hemos de darle un fármaco totalmente distinto a cada uno de ellos, puesto que no podemos trabajar con el mismo para los dos ni para el resto del cuerpo. Pues bien, hasta ahí un poco lo que es definir lo que es la farmacología, el objeto de la farmacología, que en principio habíamos quedado que era el estudio de las drogas. Luego veíamos cómo hemos de estudiar cómo afectan esas drogas al organismo, cómo se distribuyen dentro del organismo, en qué tiempo se eliminan, puesto que si tenemos una droga, hemos recetado un producto para resolver un problema inmediato, en un corto espacio de tiempo, se nos ha resuelto, pero esa droga tarda en eliminarse un periodo mayor a los 6 meses, ese periodo va a estar haciendo daño en algún sitio seguramente, dependiendo en qué tejido se me esté depositando, si es en el hígado, si es en el testículo.
dependiendo de en qué tejido, por la constitución anatómica de cada uno de los tejidos, me va a estar haciendo más daño o menos daño. Aquí vamos a pretender, bueno, acercarnos y ver cómo afecta, dónde se deposita cada uno, dónde se deposita cada droga. Por otro lado, vamos a hacer un poquito, me gustaría hacer un poco un relato, un repaso, una pincelada a la historia de la farmacología, porque no piensen que la farmacología, como tal y como la entendemos hoy en día como ciencia, la farmacología existe desde hace un siglo escasamente. Anteriormente, desde hace muy antiguo, desde miles de años, existía lo que se llamaba, lo que hemos dicho antes, que habíamos catalogado como una asignatura que era una disciplina que ya había desaparecido, que ya no está en desuso, que es la materia médica, absolutamente en desuso. Bueno, pues antiguamente era la antecesora a la farmacología, era la materia médica, que era aquella que decíamos que estudiaba los productos naturales, las drogas, estudiaba su constitución, estudiaba la estructura física y química y estudiaba la forma de prepararla para poder pasársela al paciente, para poder tratar de curar o de prevenir o de mitigar sus enfermedades. Bien, entonces, además, antiguamente la química lo que buscaba, estaba buscando la piedra filosofal, en la que se pretendía, con la que se pretendía desde metales bajos, desde metales malos, llegar a conseguir oro y lograr para el ser humano la eterna juventud. Esto, bueno, todavía se seguirá haciendo, es un poco... De ahí, vamos a ver, fue Paracelso, hace como 450 años, médico suizo, el que se rebeló contra las teorías impuestas por Galeno, aquel médico griego que era de Pérgamo. Este hombre difundió sus teorías, puesto que eran teorías, no se basaban en la observación ni en la experimentación que actualmente conocemos y que, bueno, ya veremos cómo Paracelso y otros sucesores suyos sí desarrollaron, digamos, descubrieron la nueva farmacología. Bien, en ese sentido se rebeló contra los dictados de Galeno, que existió, difundía sus teorías por Roma, por allá por los años 130 a 210 en nuestra era, después de Cristo. O sea que ya ha llovido desde entonces. Bien, pues Paracelso desarrolla, incorpora en sus tratamientos el bismuto, el azufre, el mercurio, el hierro, algunas drogas vegetales como el opio y el aloe, pero los incorpora desde la observación y la experimentación. O sea, es decir, ya Paracelso está sentando las bases de la nueva farmacología, de la farmacología que conocemos hoy como tal, como ciencia independiente y con un rigor y un protocolo científicos. Después de Paracelso, el inventor de la farmacología que hablábamos antes, la farmacología clínica, aquella que estudiaba sobre las drogas, el efecto que hacían sobre los seres humanos, sanos, enfermos, viejos, jóvenes, mujeres o hombres, y también aquella que estudiaba cómo el organismo actuaba sobre esos órganos, sobre esas drogas, perdón. Bien, el precursor de esta farmacología clínica fue el doctor inglés Bactrin, que desarrolló la digital. Bueno, la digital no la desarrolló, la digital es una planta que sale, pero empezó a trabajar con la digital, que actualmente, curiosamente, además está en entredicho, es una droga que se utiliza para enfermos de corazón, aumenta la potencia de la fibra miocárdica. Bien, este hombre sienta las bases, ¿desde qué? Desde pasando toda su vida estudiando los efectos de la digital sobre sus enfermos e incluso sobre sí mismo, que estaba sano, viendo las distintas variaciones. Este hombre ya sienta las bases de la farmacología clínica y de la que va a ser después la farmacología tal y como la entendemos hoy. La farmacología experimental, el precursor de la farmacología experimental fue un tal doctor Magendie, francés, y fue un alumno suyo, Claude Bernard, el que desarrolla y empieza a trabajar
con la estricnina, con la nicotina, con los anestésicos generales, como el opio, y es el que sienta las bases de la farmacología experimental, tal y como hoy la conocemos. Hacia el año 1870, que como verán ya es mucho más cercano, hemos hablado de 100 años más o menos, ya la farmacología se libera, se autonomiza, como ahora se tiene tan de moda decir, y se constituye en ciencia independiente. A partir de ese momento ya incluso se están dando las primeras clases de farmacología y ya se instituye como disciplina total y absolutamente autónoma para desarrollar sus investigaciones con las asignaturas que hemos visto que posee y con las distintas, digamos, secciones en cuanto a aquello que hablábamos de farmacología pura, la clínica, la experimental o la aplicada. Y es a partir de ahí cuando se desarrolla la farmacología. Hay una serie de pautas importantes a la hora de desarrollar un fármaco. Es decir, desde que desarrollamos o buscamos un fármaco o aislamos un fármaco a nivel, como decíamos antes, droga bruta o droga fresca o droga sin manipular, que ha venido directamente de la naturaleza, hay una serie de... no se puede, en principio, directamente aplicarla al paciente. Y se han desarrollado una serie de normas, y la más importante fue la que se desarrolló en el juicio de Nuremberg, que le hicieron a los asesinos de guerra. Se desarrollaron las 10 pautas que deben ajustarse siempre en el desarrollo de todo fármaco, en el desarrollo de toda droga, en el desarrollo de todo medicamento, en las que se protege directamente al individuo, al sujeto que se pone a prueba, y se sientan las bases de la cualificación y de la preparación y del sentido moral y ético del individuo, del experimentador, del individuo que se va a dedicar a esto. En este sentido ha sido un acercamiento a la farmacología que quiero, para que ustedes conozcan un poco cuáles son los entresijos y un poco la historia, así, a grandes rasgos, sin tratar de meternos en ningún berenjenal, para meternos en harina ya en adelante con algún fármaco en concreto. En fin, buenas tardes y hasta pronto.